Bienvenidos a una clase más del Conservatorio Fracassi. Aquí les habla la profe Mercy y en el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de las artes visuales, que son la secuencia de un diseño, el punto, la línea, la forma, la composición. Desarrollaremos más en profundidad el punto, la línea y el plano, porque sabemos que todas nuestras obras o realizaciones artísticas se dan dentro de un plano. Muy bien, así que los invito a comenzar con esta clase. Todos sabemos que para realizar un diseño artístico tenemos que comenzar con un punto. Por eso en esa secuencia la base, la unidad estructural es el punto. Cuando hablamos de punto, ¿a qué hacemos referencia? A la unidad mínima de información que realizamos sobre un plano o sobre una superficie, ¿sí? El punto es el primer acercamiento en donde nosotros vamos a tener nuestro elemento, que puede ser un lápiz, un pincel, un marcador, cualquier elemento que infrinja una marca sobre el plano, y justamente esa superficie o ese plano donde nosotros vamos a realizar esa composición. Entonces, cuando hablamos de punto, por eso es que siempre nos referimos al punto como esa unidad estructural. Es de aquí parto hacia lo que voy a componer. Bien, la segunda instancia es la línea. La línea se describe, distintos autores también hablan sobre ella, como un punto sostenido en el espacio o una sucesión de puntos o la direccionabilidad que podemos otorgar a ese punto. ¿Por qué? Porque lo estamos sosteniendo desde un punto al otro. Todos sabemos que cuando hablamos de línea estamos hablando sobre que ella inicia en un punto y finaliza en un punto. Ese espacio de unión entre ambos puntos se llama línea. La línea. Vamos a desarrollar su concepto y su clasificación. Muy bien, cuando hablamos de línea en un concepto general estamos hablando de un punto sostenido en el espacio, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que toda línea inicia en un punto y finaliza de acuerdo al sentido que le demos en tanto líneas curvas o líneas rectas, que esa es su clasificación general, que nos van a dar como resultado formas. Muy bien, entonces cuando hablamos de línea estamos hablando de un punto sostenido en el espacio. Ahora, de acuerdo a la dirección que yo le dé, vamos a obtener dentro de sus clasificaciones, líneas curvas o líneas rectas. Cuando hablamos de líneas curvas estamos hablando de una doble subclasificación. ¿Cuáles son ellas? Son las abiertas y las cerradas. Bien, las abiertas son aquellas como los paréntesis o los arabescos, comúnmente también conocidos, y tenemos las cerradas, que son, por ejemplo, círculo, óvalo o cualquier tipo de figura que inicie y termine en el mismo punto. La gran diferencia es las abiertas nunca se unen y las cerradas sí inician y terminan en el mismo punto, por más que varíen en la forma. Bien, esas son las líneas curvas, ¿sí? Abiertas y cerradas, dos clasificaciones. Muy bien, ahora vamos a las divertidas, a las líneas que son rectas. Bien, cuando hablamos de rectas es que mantienen una dirección, es decir, no son curvas. Bien, entonces las líneas rectas, y ellas son 6. Tenemos las verticales, horizontales, oblicuas, paralelas, perpendiculares y las quebradas. Muy bien, ¿cómo podemos ver estos diseños? Las verticales son las rectas que están en pie, horizontales las que están acostaditas, las oblicuas son las inclinadas, luego tenemos las paralelas, son dos rectas, pero que pueden estar en cualquier sentido, pueden ser verticales, horizontales, hasta oblicuas, pero nunca se unen en un punto. Al contrario de las perpendiculares, que ellas sí se unen en un punto, que puede ser por ejemplo las famosas L's. Y tenemos las quebradas, que son casi, como siempre les doy de ejemplo a mis alumnos, la línea de vida
que aparecen en las películas o en las telenovelas, que es una unificación de diversos tipos de líneas rectas. Ahora, cuando hablamos de rectas, como su nombre lo indica, no contienen líneas curvas. Muy bien. Y así podemos dar este contenido, que son de líneas que nos permiten obtener como resultados distintos tipos de formas. Un elemento esencial en toda composición es el plano. Cuando hablamos de plano, estamos hablando de esa superficie donde vamos a realizar nuestra composición, es decir, donde vamos a encontrar al punto, a la línea, a la forma que dará por resultado esa composición. El plano es esencial porque es esa superficie donde toda esa magia, esa arte se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo es un plano? Los planos siempre, como su nombre le indica, son superficies. Entonces, superficies en su mayoría pueden ser lisas, pero también recuerden que podemos tener texturadas. Bien, entonces dentro de esa superficie nosotros las vamos a medir a través del alto o largo y el ancho. Bien, ahora son bidimensionales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre ellas. Bien, entonces para definir nuestros tipos de planos son los siguientes. Tenemos los regulares, son figuras geométricas estáticas, las que conocemos. Triángulo, rectángulo, círculo, son estáticas. Luego tenemos los irregulares, que si habláramos en terminología de lengua serían los antónimos de los anteriores, porque son todas aquellas figuras que nos dan una sensación de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que varían tanto en los contornos, en los volúmenes y en el formato. Bien, esos son los regulares y los irregulares. Ahora vamos a pasar a los que tienen la diferencia por superposición. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de superposición, superponer. ¿Qué quiere decir? Superponemos una imagen por encima de otra. ¿Dónde las diferenciamos? También a través de los contornos, de la luminosidad, de los colores y de cómo realicemos esas figuras. Casi siempre se componen también a través de líneas curvas. Muy bien, nosotros luego tenemos el tipo de contornos que varía por el volumen. Entonces, ¿cómo? Muy bien, cuando hablamos de volumen o de la variación por volumen, estamos haciendo referencia a algo que cuando somos chicos dibujamos bastante o trabajamos, que es hacer el diseño de una figura geométrica y extendemos en una pequeña distancia de centímetros la misma y unimos a través de los lados, que allí tenemos, por ejemplo, las pirámides, el cubo, etc. ¿Sí? Que nos da la sensación de que tiene un mayor ensanchamiento o, en definitiva, que tiene volumen. ¿Sí? Pero estamos de base hablando sobre figuras geométricas. Bien, ahora nosotros tenemos las dos diferencias finales que son muy importantes y que se utilizan mucho en arte, que tienen que ver esa diferencia por tamaño, que es casi siempre cuando hablamos sobre perspectiva, que empezamos con el árbol grande y se va achicando. Ese es un tipo de trabajo de plano a través de la profundidad, pero de tamaño. No varía el diseño más que en el tamaño. Bien, y tenemos otra variación que es a través del color. ¿Eso qué quiere decir? Comenzamos con un color cromático intenso y lo vamos suavizando a través del espacio. Siguiendo cada una de las etapas que hemos desarrollado en esta clase, vamos a ir pasando por cada una de estas instancias, desde nuestro plano, el punto, la línea con sus clasificaciones, las formas que van a unirse y van a dar como resultado una composición. Esa composición lo que hace es que nosotros podamos obtener como resultado una obra de arte. Por eso es tan esencial conocer cada uno de los pasos que tenemos que dar para componer. Componer es el tema de nuestra próxima clase, así que los espero por aquí. Muy bien, y hemos llegado a nuestro espacio muy especial en arte, que es las actividades. Y como hemos desarrollado
toda la temática y la secuencia de un diseño en el día de hoy, vamos a aplicarlo. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestras carpetas número 6 de pintura. ¿Qué vamos a trabajar en esta actividad? Vamos a realizar dos diseños que ustedes ya los tienen allí en el material teórico. Muy bien, vamos a trabajar un Kandinsky que tiene relación con los puntos, las líneas y las formas con determinadas tonalidades, que ese trabajo lo vamos a realizar. Ustedes en realidad van a decidir con qué materiales. Pueden trabajarlos con microfibras, pueden trabajarlos con lápices de colores y también está habilitado trabajar con liners y acrílicos. Muy bien, y luego tenemos nuestro Lipsinski, que es una pintura, ¿sí? Así que eso sí lo vamos a trabajar con acrílicos. Muy bien, así que espero sus obras